9, el sermón. El padre Maple se irguió, y con suave voz de autoridad sin arrogancia, ordenó a la gente dispersa que se apretara. Trozo de estribor, allí. Fuera de babor. Trozo de babor, a estribor. Acrujía, acrujía. Hubo un sordo ruido de pesadas botas marinas entre los bancos, y un roce más ligero de zapatos de mujer, y todo volvió a quedar en silencio, y todas las miradas en el predicador. Él se detuvo un momento. Luego, arrodillándose en la proa del púlpito, plegó sus grandes manos morenas sobre el pecho, levantó los ojos cerrados, y ofreció una oración tan hondamente devota que parecía estar arrodillado y rezando en el fondo del mar. Acabado esto, con prolongados tonos solemnes, como el continuo doblar de una campana en un barco que se hunde en alta mar en la niebla, comenzó a leer así el siguiente himno, pero, hacia las estrofas finales, cambió de acento e interrumpió en una repiqueteante exultación gozosa. Las costillas de horror de la ballena alzaban sobre mí su arco funesto. La ola de Dios, con claro sol, pasaba y me llevaba a lo hondo, a ser juzgado. Vi abrirse las quijadas del infierno, con penas y dolores que no acaban. Solo puede contarlo quien lo sufre. Oh, en desesperación me sumergía. Entre el espanto negro, clamé a Dios, al que apenas podía creer mío. Él inclinó su oído a mis querellas, y la enorme ballena me soltó. En mi auxilio voló deprisa, como cabalgando en un fúlgido delfín. Claro y terrible igual que los relámpagos, brilló el rostro de Dios mi Salvador. Mi canto para siempre contará esa hora de miedo y de alegría. Yo doy toda la gloria a mi Señor. Suya es toda la gracia y el poder. Casi todos se unieron al himno, que creció y subió por encima del aullar de la tormenta. Sucedió una breve pausa. El predicador pasó lentamente las hojas de la Biblia, y por fin, plegando la mano sobre la página buscada, dijo: Amados compañeros de tripulación, remachemos el último versículo del capítulo 1 de Jonás, y Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Compañeros, este libro, que contiene solo 4 capítulos, 4 filásticas, es uno de los cordones más pequeños en el poderoso cable de las Escrituras. Y sin embargo, qué profundidades del alma sondea el profundo escandallo de Jonás. Qué lección más fecunda es para nosotros este profeta. Qué cosa más noble es ese cántico en el vientre del pez. Qué grandiosidad y qué estruendo de ola. Sentimos el flujo que nos cubre, lo sondeamos hasta el fondo al gozo de las aguas. Nos rodean las algas y la brosa marina. Pero ¿qué es esa lección que enseña el libro de Jonás? Compañeros, esta lección es un cabo de 2 cordones. Una lección para todos nosotros como hombres pecadores, y una lección para mí como piloto del Dios vivo. Como hombres pecadores, es una lección para todos, porque es un relato del pecado, de la dureza del corazón, de los terrores repentinos, del rápido castigo, el arrepentimiento, las oraciones y finalmente la liberación gozosa de Jonás. Como pasa con todos los pecadores de este mundo, el pecado de este hijo de Amitai estuvo en su deliberada desobediencia al mandato de Dios, no importa ahora cuál fuera ese mandato, ni cómo se lo transmitiera, que él encontró duro mandato. Pero todas las cosas que Dios quiere que hagamos nos resultan duras de hacer, recordadlo, y, por tanto, más a menudo nos manda que intenta persuadirnos. Y si obedecemos a Dios, debemos desobedecernos a nosotros mismos, y en este desobedecernos a nosotros mismos consiste la dureza de obedecer a Dios. Con este pecado de desobediencia en él, Jonás sigue ofendiendo aún a Dios, al tratar de huir de él. Cree que un barco hecho por hombres le va a llevar a países donde no reine Dios, sino solo los capitanes de este mundo. Merodea por los muelles de Jope, y busca un barco rumbo a Tarsis. Aquí nos acecha, quizás, un significado que hasta ahora no se ha advertido. Según toda explicación, Tarsis no podía ser otra ciudad que la moderna Cádiz. Esa es la opinión de los doctos. ¿Y dónde está Cádiz, compañeros? Cádiz está en España. A tanta distancia por mar, desde Jope, como podía haber navegado Jonás en aquellos días antiguos, cuando el Atlántico era un mar casi desconocido. Porque Jope, la moderna Jaffa, compañeros, está en la costa más oriental del Mediterráneo, en la costa siria. Y Tarsis o Cádiz, a más de 2000 millas de allí, en la misma salida del estrecho de Gibraltar. ¿No veis, pues, compañeros, que Jonás trataba de huir de Dios a todo lo ancho del mundo? Hombre miserable. Oh,
el más vergonzoso y digno de todo desprecio. Con sombrero gacho y mirada culpable, escapándose de su Dios. Rondando entre las embarcaciones como un vil ladrón que tiene prisa de cruzar los mares. Tan desordenado e inquietante es su aspecto, que si en aquellos días hubiera habido policía, Jonás, solo por la sospecha de algo malo, habría sido detenido antes de tocar cubierta. Que claramente es un fugitivo. Sin equipaje ni sombrerera ni maleta ni saco de lona. Sin amigos que le acompañen hasta el muelle para despedirle. Al fin, después de mucho buscar vacilando, encuentra la nave para Tarsis, que recibe lo último de su cargamento. Y al subir a bordo para ver al capitán de la cabina, todos los marineros dejan un momento de izar las mercancías para observar las perversas miradas del desconocido. Jonás lo ve, y en vano trata de tener aspecto de tranquilidad y confianza. En vano ensaya su miserable sonrisa. Fuertes intuiciones sobre ese hombre aseguran a los marineros que no puede ser inocente. A su manera, juguetona, pero sería, uno susurra al otro. Jack, ha robado a una viuda, Joe, fíjate en ese. Es un bígamo, Harry, muchacho, me parece que es el adúltero que se escapó de la cárcel en la vieja Gomorra, o uno de los asesinos desaparecidos de Sodoma. Otro corre a leer el cartel pegado a la empalizada del muelle en que está amarrado el barco, ofreciendo 500 monedas de oro por la captura de un parricida, y conteniendo la descripción de su persona. Lo lee, y mira a Jonás después de leer el cartel, mientras que todos sus comprensivos compañeros se agolpan ya en torno a Jonás, preparados a echarle una mano. Jonás, asustado, tiembla, y, reuniendo en la cara toda su valentía, no hace sino tener más aspecto de cobarde. No quiere confesar que se sospecha de él, pero eso mismo ya es muy sospechoso. Así que se las arregla como puede, y, cuando los marineros encuentran que no es el hombre que se anuncia, le dejan pasar, y él baja a la cabina. ¿Quién va?, exclamó el capitán, en su mesa atareada, preparando apresuradamente sus papeles para la aduana. ¿Quién va? Cómo destroza a Jonás esa inofensiva pregunta. Por un momento, casi se vuelve para escapar otra vez. Pero se domina. Quiero un pasaje para Tarsis en este barco. ¿Cuándo zarpa? Hasta entonces, el afanado capitán no había levantado los ojos hacia Jonás, aunque lo tiene delante. Pero en cuanto oye su hueca voz, dispara una mirada de escrutinio. Zarparemos con la próxima marea, contesta por fin con lentitud, sin dejar de mirarle atentamente. Antes no. Ya es bastante pronto para cualquier hombre honrado que vaya como pasajero. Jonás. Ahí tienes otra punzada. Pero rápidamente hace que el capitán se aparte de esa pista. Zarparé con usted, dice. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Pagaré ahora. Pues estaba escrito precisamente, compañeros, como si fuera una cosa para no pasarlo por alto en esta historia, que pagó su pasaje antes que la nave se hiciera a la vela. Y tomándolo con el contexto, esto está lleno de significado. Ahora bien, compañeros, el capitán de Jonás era uno de esos cuyo discernimiento descubre el delito en cualquiera, pero cuya codicia lo denuncia solo en los pobres. En este mundo, compañeros, el pecado, si paga el viaje, puede ir libremente, y sin pasaporte, mientras que la virtud, si es pobre, es detenida en todas las fronteras. Así que el capitán de Jonás se prepara a poner a prueba su bolsa, antes de juzgarle abiertamente. Le cobra 3 veces más de lo acostumbrado, y él lo acepta también. Entonces el capitán sabe que Jonás es un fugitivo, pero al mismo tiempo decide ayudar una huida que cubre de oro su retaguardia. Sin embargo, cuando Jonás saca la bolsa tranquilamente, prudentes sospechas molestan todavía al capitán. Hace sonar cada moneda para encontrar si hay alguna falsa. No es un falsificador, en todo caso, murmura. Y Jonás queda acomodado para el viaje. Señáleme mi camarote, capitán, dice entonces Jonás. Estoy cansado de viajar y necesito dormir. Tienes cara de ello, dice el capitán. Aquí está el sitio. Jonás entra y querría encerrarse, pero la puerta no tiene llave. Al oírle que palpa aturdido allí, el capitán se ríe en voz baja para sí, y murmura algo de que las puertas de las celdas de los prisioneros no se permite nunca que se cierren por dentro. Vestido y polvoriento como está, Jonás se echa en la cama, y encuentra que el techo del pequeño camarote casi descansa en su frente.
El aire está denso, y Jonás jadea. Luego, en ese oprimido agujero, hundido además por debajo de la línea de flotación, Jonás siente como un heraldo el presentimiento de la hora sofocante en que la ballena le encerrará en la más pequeña de las divisiones de sus tripas. Atornillada en su eje contra la pared, una lámpara balanceante oscila levemente en el camarote de Jonás, y el barco, escorándose hacia el muelle por el peso de los últimos fardos recibidos, y la lámpara, con su llama y todo, siguen manteniendo una oblicuidad permanente respecto al camarote. Aunque, en verdad, infaliblemente derecha, la propia lámpara no hace sino evidenciar los falsos niveles embusteros entre los que se encuentra. La lámpara alarma y asusta a Jonás. Tendido en su litera, sus ojos atormentados dan vueltas al sitio, y este fugitivo hasta ahora con éxito, no encuentra refugio para su mirada inquieta. Pero esa contradicción en la lámpara cada vez le espanta más. El suelo, el techo y las paredes están todos ladeados. Ah, así pende en mí mi conciencia. Gruñí. Vertical, ardiendo así. Pero los cuartos de mi alma están todos torcidos. Como uno que después de una noche de borrachera se apresura a la cama, pero con la conciencia aún remordiéndole, del mismo modo que los saltos de los caballos de carreras romanos no hacían sino clavarles cada vez más los salientes de acero. Como uno que en esa miserable situación da vueltas y vueltas en aturdida angustia, rogando a Dios que le aniquile, hasta que se le pasa el acceso, y por fin, en medio del torbellino de dolor que siente, le envuelve un profundo estupor. Como al hombre que muere desangrado, pues la conciencia es la herida y no hay nada que la restañe. Así, tras dolorosos retorcimientos en la litera, el prodigioso peso de miseria de Jonás le arrastra a ahogarse en sueño. Y ahora llega el momento de la marea. El barco suelta amarras. Y desde el abandonado muelle, el barco para Tarsis, sin gritos de despedida, carenado todo él, se desliza hacia el mar. Ese barco, amigos míos, fue el primer barco contrabandista que se registra. El contrabando era Jonás. Pero el mar se revela. No quiere sostener la carga maldita. Se acerca una terrible tempestad, y el barco está a punto de deshacerse. Pero entonces, cuando el contramaestre llama a toda la tripulación a descargar, cuando cajas, fardos y tinajas salen con estrépito por la borda, cuando el viento aúlla, y los hombres gritan, y todas las tablas truenan de pies que corran por encima de la cabeza de Jonás. Entre todo ese enfurecido tumulto, Jonás duerme su horrible sueño. No ve el cielo negro y el mar encolerizado, no nota las tablas agitadas, y bien poco escucha ni atiende al lejano rumor de la poderosa ballena, que ya, con la boca abierta, surca el mar persiguiéndole. Sí, compañeros, Jonás había bajado a lo hondo del barco, a una litera en su cabina, como digo, y estaba completamente dormido. Pero se le acerca el dueño, espantado, y aúlla en sus muertos oídos. ¿Qué haces durmiendo? Despierta. Saliendo sobresaltado de su letargo con ese fatídico grito, Jonás se pone de pie tambaleándose, y saliendo con tropezones a la cubierta, se agarra a un obenque para ver al mar. Pero en ese momento salta sobre él como una pantera una ola que salva la murada. Olas tras olas entran así en el barco, y al no encontrar rápido desagüe, rugen de proa a popa, hasta que todos los marineros están a punto de ahogarse todavía a flote. Y siempre, mientras la blanca luna asoma su cara espantada por los abruptos barrancos de la negrura de arriba, Jonás, horrorizado, ve el bauprés alzándose a señalar a lo alto, pero luego volviendo a bajar hacia la atormentada profundidad. Terrores y terrores corren gritando por su alma. En todas sus actitudes pavorosas, el fugitivo de Dios queda ahora demasiado en evidencia. Los marineros le señalan. Sus sospechas sobre él se hacen cada vez más ciertas, y por fin, para dar plena prueba de la verdad, remitiendo todo el asunto a los altos cielos, se ponen a echar a suertes, para ver de quién es la culpa de que tengan encima la gran tempestad. Le toca a Jonás. Descubierto esto, le abruman furiosamente con sus preguntas. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿De qué país? ¿De qué gente? Pero observad ahora, compañeros, la conducta del pobre Jonás. Los afanosos marineros únicamente le preguntan quién es y de dónde viene, pero no solo reciben respuesta a esas preguntas, sino asimismo otra respuesta a una pregunta que no han hecho ellos. Esa respuesta no pedida se la saca a Jonás por fuerza la dura mano de Dios que está encima de él. Soy hebreo, exclama, y luego.
Temo el Señor, Dios del cielo que ha hecho el mar y la tierra firme. ¿Temerle, Jonás? Sí, bien podías entonces temer al Señor Dios. Derechamente, pasa entonces a hacer una confesión completa, con lo cual los marineros quedan cada vez más horrorizados, aunque todavía tienen compasión. Pues cuando Jonás, no suplicando todavía la misericordia de Dios, porque conocía de sobra la oscuridad de sus desiertos, cuando el miserable Jonás le grita que se le lleven y le tiren al agua, pues sabe que la gran tempestad estaba encima de ellos por culpa suya, ellos, compasivamente, se apartan de él y tratan de salvar el barco por otros medios. Pero todo en vano. La furiosa galera aúlla más fuerte. Y entonces, con una mano elevada en invocación a Dios, echan la otra mano a Jonás, no sin reluctancia, para apoderarse de él. Y ahora ved a Jonás izado como un ancla y dejado caer en el mar. Entonces, al momento, una calma de aceite cubre la superficie desde el este, y el mar queda tranquilo, mientras Jonás se lleva consigo la tempestad, dejando atrás aguas plácidas. Desciende al corazón arremolinado de una agitación tan incontenible que apenas se da cuenta del momento en que cae bullendo en las mandíbulas bostezantes que le aguardan. Y la ballena dispara todos sus dientes marfileños, como otros tantos cerrojos, sobre su prisión. Entonces Jonás rezó al Señor desde el vientre del pez. Pero observad su oración y aprended una importante lección. Pues, pecador como es, Jonás no llora y gime por la liberación directa. Siente que ese terrible castigo es justo. Deja a Dios toda su liberación, contentándose con esto, con que a pesar de todos sus dolores y penas, todavía seguirá mirando hacia su sagrado templo. Y aquí, compañeros, está el arrepentimiento sincero y verdadero, sin clamar por el perdón, sino agradeciendo el castigo. Y cuanto agradó al Señor esta conducta de Jonás, se muestra en su liberación final, del mar y de la ballena. Compañeros, no pongo a Jonás ante vosotros para que le copiéis en su pecado, sino que le pongo ante vosotros como modelo de arrepentimiento. No pequéis, pero, si lo hacéis, cuidad de arrepentiros de ello como Jonás. Mientras él decía estas palabras, afuera, el aullido de la tempestad rugiente en quiebros parecía añadir nueva fuerza al predicador, que, al describir la tormenta marina de Jonás, se hubiera dicho agitado él mismo por una tormenta. Su hondo pecho se hinchaba como con mar de fondo. Sus brazos agitados parecían los elementos en guerra actuando. Y los truenos que salían rodando a la altura de su atezada frente, y la luz que se disparaba de sus ojos, hacían que todos sus sencillos oyentes le miraran con un vivo espanto que les era desconocido. Apareció entonces una calma en su aspecto, al volverse en silencio una vez más sobre las hojas del libro. Y por fin, irguiéndose inmóvil, con los ojos cerrados, pareció por el momento que comulgaba con Dios y consigo mismo. Pero de nuevo se inclinó hacia el pueblo, y agachando profundamente la cabeza, con el aspecto de la humildad más profunda, pero más viril, dijo así: Compañeros, Dios no ha puesto sobre vosotros más que una mano. A mí me aprieta con las dos. Os he leído, con las pobres luces que puedo tener, qué lección enseña Jonás a todos los pecadores. Y por tanto, a vosotros, y aún más a mí, pues soy mayor pecador que vosotros. Y ahora con qué alegría bajaría de esta cofa y me sentaría en las escotillas donde os sentáis, y escucharía como escucháis, mientras alguno de vosotros me leyera esa otra más terrible lección que Jonás me enseña a mí, como piloto del Dios vivo. Como, siendo un piloto profeta ungido, un proclamador de verdades, y mandado por el Señor a que hiciera sonar esas ingratas verdades en los oídos de la corrompida Nínive, Jonás, aterrado ante la hostilidad que iba a provocar, huyó de su misión, y trató de escapar a su deber y a su Dios tomando una nave en Jope. Pero Dios está en todas partes. Jamás alcanzó Tarsis. Como hemos visto, Dios vino sobre él en la ballena, y se le tragó bajándole abismos vivos de condenación, y con veloces quiebros le llevó al centro de los mares, donde las profundidades arremolinadas le absorbieron hasta 10.000 brazas de hondo, y las algas estaban enredadas en torno a su cabeza, y todo el mundo acuático de la aflicción rodó sobre él. Pero aún entonces, más allá del alcance de ninguna sonda, desde el vientre del infierno, cuando la ballena se posó en los últimos huesos del océano, aún entonces, Dios oyó al profeta sumergido y arrepentido cuando clamó. Entonces Dios habló al pez.
Y desde el estremecido frío y la negrura del mar, la ballena subió coleando hacia el sol caliente y grato, y hacia todos los deleites del aire y la tierra. Y vomitó a Jonás en tierra firme. Y entonces la palabra del Señor vino por segunda vez, y Jonás, herido y magullado, con los oídos, como dos caracolas, todavía murmurándole el tumulto del océano, hizo lo que le mandaba el Todopoderoso. ¿Y qué era ello, compañeros? Predicar la verdad frente a la falsedad. Eso era. Esta, compañeros, es la otra lección. Y ay de aquel piloto del Dios vivo que la desprecie. Ay de aquel a quien el mundo con sus encantos le aparte del deber evangélico. Ay de aquel que trate de echar aceite en las aguas, cuando Dios las ha hecho hervir en una galerna. Ay de aquel que trate más de agradar que de horrorizar. Ay de aquel que, en este mundo, no pretenda deshonor. Ay de aquel que no sea sincero cuando ser falso sea la salvación. Sí, ay de aquel que, como dijo el gran piloto Pablo, mientras predica a los demás es él mismo un reprobo. Se desplomó y se hundió en sí mismo por un momento. Luego, volviendo a alzar la cara hacia ellos, mostró en sus ojos un gozo profundo, y exclamó con entusiasmo celeste. Pero oh, compañeros. A estribor de toda aflicción, hay un gozo seguro. Y la cofa de ese gozo es más alta de lo que es de profundo el fondo de la aflicción. La altura de la perilla, no es mayor que la profundidad de la sobrequilla. El gozo, un gozo muy alto y muy entrañable, es para aquel que, frente a los orgullosos dioses y comodoros de esta tierra, siempre mantiene su propia persona inexorable. El gozo es para aquel cuyos recios brazos todavía le sostienen cuando el navío de este vil y traidor mundo se ha hundido bajo sus pies. El gozo es para aquel que no da cuartel en la verdad, y mata, quema y destruye todo pecado, aunque tenga que sacarlo de debajo de las togas de senadores y jueces. El gozo hasta el tope del mástil, es para aquel que no reconoce ley ni señor sino al Señor su Dios, y que solo es patriota del cielo. El gozo es para aquel a quien todas las olas de los mares de la multitud estrepitosa y jamás pueden arrancar de su segura quilla de las edades. Y tendrá eterno gozo y delicia aquel que cuando repose pueda decir con su último aliento: oh, Padre, a quien reconozco sobre todo, por tu vara, mortal o inmortal, aquí muero. Me he esforzado por ser tuyo, más que por ser de este mundo, o por ser mío. Pero eso no es nada, te dejo a ti la eternidad. Pues ¿qué es el hombre para que viva toda la edad de Dios? No dijo más, sino que, lanzando lentamente una bendición, se cubrió la cara con las manos, y permaneció así arrodillado, hasta que todos se hubieron marchado y él quedó solo en aquel sitio.